Vamos a iniciar, si les parece bien. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, y a todos quienes lo acompañan este día. Quisiera expresarle a Luis Ignacio Lula da Silva que su presencia es una alta distinción, su visita. Esta mesa está conformada por todos los grupos parlamentarios. Esta mesa es la máxima autoridad en el Senado de la República y están los coordinadores de los grupos parlamentarios y algunos representantes que habían solicitado estar. Quisiera decirles el orden del día. Va a hablar cada uno de los coordinadores o los que ellos deseen que participen a nombre de ellos. Está con nosotros, estimado Lula, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, del Partido Acción Nacional. Él es Yulén Rementería. Ella es la presidenta de la mesa directiva. Actualmente es senadora y fue secretaria de Gobernación recientemente del gobierno del presidente López Obrador. Está Yulén Rementería del Partido Acción Nacional. Está Osorio Chong, el senador del grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Clemente Castañeda, él es coordinador del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. Giovanna Bañuelos, senadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista de México, él es senador de Oaxaca. Sacil de León es coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Miguel Ángel Mancera es el coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien fue jefe de gobierno de esta ciudad. Higinio Martínez, del grupo parlamentario de Morena. Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional y que ha sido 2 veces candidata a la presidencia de la República también. Está Nancy de la Sierra, ella es coordinadora del grupo parlamentario Plural en la Cámara de Senadores. Está, que ya saludaste, a Susana Harp, senadora de Oaxaca. Está Manuel Añorbe, senador del PRI, también de Guerrero. Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Gómez Urrutia, que ya lo saludaste, senador por Morena, y es el líder nacional del Sindicato de Mineros en México y trabajadores de la metalurgia, similar a lo que tú iniciaste en Brasil. Ellos son nuestros invitados. Están funcionarios de la Cámara de Senadores, el de Comunicación Social, Abelardo Martín. Está Mauricio Fara, secretario general, y de Servicios Parlamentarios, el doctor Garita. Y obviamente de quien hablamos hace un rato, que tiene mucha deferencia de ti y me ha comentado muchas cosas de Brasil, nuestra amiga Beatriz Paredes, que ya conversamos desde ayer sobre de ella. Tiene usted la palabra, señor Luis Ignacio Lula da Silva.
que lo haré al rato, pero yo quisiera agradecer por el gesto, porque creo que todo el mundo necesitaría habituarse a ver reuniones como esta. O sea, aquí hay mucha gente con formación intelectual diferenciada. Hay mucha gente con pensamiento y conflicto ideológico diferenciado. Pero al mismo tiempo, lo que percibimos es que fuera la pluralidad, nosotros no podemos construir la democracia que todos nosotros hablamos todo el día. Yo soy un privilegiado por estar en México, viviendo ese momento que ustedes están viviendo. Yo tengo una historia de mucha relación con México. Aun cuando el PRI era un partido prácticamente unánime aquí en México, muchas veces en Brasil oíamos que se hablaba de las políticas progresistas del PRI a nivel internacional. Era un motivo de orgullo para nosotros cuando el PRI, considerado como partido conservador por algunos, tenía mucha solidaridad a todas las luchas sociales de la América Latina. Después yo tuve el privilegio de tener una buena relación con el presidente Fox antes de que fuera presidente, cuando estaba surgiendo en el escenario político. Después participé de muchas reuniones con Fox. No olvido una que fue la primera vez que México y Brasil fueron invitados para participar del G8. Fuimos invitados por Chirac. Y aquí yo les voy a contar un pasaje que marcó mi vida. Yo era un simple metalúrgico, presidente de un partido que se había convertido en presidente de la República. Yo conocía las grandes figuras que estaban en la reunión por la televisión. El presidente Bush, Tony Blair, primer ministro de Japón, el rey de Arabia Saudita. Todo eso para mí era como si fuera una fantasía. Y yo llegué allá y estaba Fox. Y yo dije, por lo menos entiendo algunas palabras de uno de ellos que está aquí. Y yo no hablaba una palabra en inglés. No hablaba y no entendía, lo que era peor. Me quedé en la reunión y el jefe de la ceremonia, que ustedes saben que el jefe de ceremonia a veces manda más que el presidente. Porque cuando uno gana la presidencia, uno cree que es fuerte. Pero después, quien manda en ti es la seguridad y los de la ceremonia. Tú no escoges dónde te sientas, etc. Y entonces yo estaba parado viendo todas esas figuras políticas importantes y me quedé pensando, ¿qué voy a hacer? Yo no hablo inglés, no hablo español, entiendo un poco de español. ¿Cómo voy a portarme? Intenté asegurarme que pudiera participar y no me dejaron. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Mejor desisto de entrar en esa reunión. Ahí empecé a ver a la gente, sus rostros, y me recordó una imagen que era la siguiente. Me quedé pensando, ¿quién de esos presidentes conoce lo que es una fábrica por dentro? ¿Quién de esos presidentes ya estuvo desempleado? ¿Quién de esos presidentes ya vivió en lugares que se llenan? ¿Quién pasó hambre aquí? Entonces quedé pensando, no hay ninguno
que había venido del mundo del que yo vine. Entonces, lo que sucedió conmigo fue algo muy grande. Y yo pensé, yo estoy aquí no porque hable inglés o español. Estoy aquí porque yo represento una parte del mundo que no es oída por el presidente de la República, por los políticos, que no participa de la discusión del presupuesto, que no tiene derecho a ir a la universidad, que no tiene derecho a tener una escuela de calidad, que los niños mueren desnutridas, que los niños pasan hambre. Yo dije, pues entonces voy a entrar y voy a hablar grueso aquí, porque yo no tengo su formación, pero yo soy más importante que ellos, porque yo represento la mayoría del pueblo. Ese valor hizo con que yo pudiera ejercer la presidencia, y Beatriz acompañó en parte, y yo no tenía dudas de lo que yo representaba. Yo no dudaba desde dónde había venido y para dónde yo iba a regresar. Porque muchos presidentes, cuando pierden las elecciones, ellos van a vivir en París, Londres, a veces en Nueva York. Nadie vota, regresa a su casa normal. Y yo vivía a 600 metros del sindicato. Y yo, cuando salí de aquí, yo no voy para París cuando salga de aquí. Yo voy a regresar cerca del sindicato. Y me quedaré despertando en la mañana viendo a los sindicalistas haciendo sus discursos, los que yo hacía cuando era presidente del sindicato. Y eso permitió que yo tomara una decisión en mi vida, de que era necesario viajar por el mundo para que la gente conociera Brasil y para que yo conociera a la gente. Era necesario intentar cambiar la geopolítica mundial. Era necesario intentar cambiarla. No era posible que todos los órganos multilaterales creados, las Naciones Unidas, siguieran siempre iguales desde 1940. No era posible eso. Entonces, yo decidí que tenía que viajar por el mundo. Yo viajé por todos los países de América del Sur, de América Latina, de América Central y Caribe. Todos, sin distinción. Yo viajé para 29 países africanos y 19 embajadas en África fueron abiertas por mí, porque los diplomáticos de mi país les encanta ir a Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, México, pero a África nadie quiere ir, porque para hacer solidaridad con un país pobre tienes que pensar con la cabeza y el corazón. Y yo tenía la conciencia de que Brasil tenía una deuda histórica de 350 años de esclavitud con África. Y que esa deuda no era mensurable en dinero, sería mensurable en solidaridad, en compartir. Y Brasil debió y debería dar a África lo que Brasil tenía para ofrecer a través de sus conocimientos científicos, tecnológicos, revolución agrícola. Yo participé en varias reuniones del CARICOM, reuniones en que ninguno quería ir porque eran partidos pequeños, partidos de 500,000 habitantes. Yo participaba. Yo siempre creí que un presidente de un país de 500,000 de habitantes tiene la misma importancia que el de Estados Unidos o el de China. Nosotros no somos medidos por el tamaño de nuestro país, pero por la calidad de nuestro comportamiento
era la relación de centros de seres humanos y del jefe de Estado. Y nosotros logramos hacer una relación extraordinaria. Había en Brasil una cultura. Brasil veía solo hacia Estados Unidos. No veíamos el continente africano. Nuestros ojos se iban directo a Europa. No veíamos a América del Sur porque siempre pasábamos por encima y nos íbamos a Estados Unidos. Nuestra relación con América del Sur era muy pequeña. Para que tengan una idea, cuando llegué a la presidencia, el comercio exterior Brasil-Argentina era de solamente 7 billones de dólares. Cuando PT dejó el gobierno, ese comercio era de 40 billones de dólares. Y eso aumentó. Y yo siempre creía que el comercio exterior debería haber sido hecho, era algo, una rodovía, una calle, una carretera, 1000 kilómetros de frontera. Hay una historia muy antigua, compleja, y yo sé de la necesidad primordial de la buena relación con Estados Unidos, de la misma forma que Brasil. Brasil, o sea, yo no soy de esos que hace discursos antiimperialistas, no, al contrario. Yo sé la importancia de Estados Unidos en el mundo y yo sé cómo es bueno tener una buena relación con Estados Unidos, pero el hecho de que yo quiera tener una buena relación con ellos no me impide tener una buena relación con México o de tener una buena relación con Cuba, con Venezuela. Tenemos que tener autonomía para ejercer nuestra soberanía de acuerdo con los intereses soberanos de cada patria. Y eso nosotros logramos hacer. Quedé muy feliz de ver a Beatriz aquí porque era una embajadora muy actuante. A veces pensaba que era petista, que era de mi partido, porque era muy simpática en nuestras causas. Y yo nunca logré ver un jefe de Estado ideológicamente. Cuando platicas con un jefe de Estado, no vas porque ideológicamente piensa como tú. Cuando dos jefes de Estado se encuentran, o lo que está en juego no es la vocación ideológica de algunas, son los intereses de los pueblos que ellos, un potencial económico de México y de Brasil, era que tuviéramos un flujo de 40, 50 mil millones de dólares. Y yo descubrí que muchos empresarios mexicanos se estaban muy preocupados con los empresarios brasileños. Yo decía, no, pero ¿por qué un empresario mexicano se preocupa con un empresario brasileño y no se preocupa con el americano que está aquí? Y yo decía, es un absurdo, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, es algo que está enraizada en nuestra formación política y tenemos que romperlo con mucha reuniones como esa, en que no tenemos vetos, que la gente no necesita querernos como somos, no necesitamos querernos por como somos, pero porque somos capaces de hacer algo bueno. Nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Sé que hay un punto de equilibrio para que podamos establecer lo que ustedes están haciendo aquí. Por eso para mí esa reunión, Ricardo, es histórica y quisiera felicitarte porque conducir un Senado plural hay que tener habilidad para convivir bien con todo el mundo sin preguntar de qué partido es. Eso es. Bueno, quisiera decirles que yo sueño con un mundo multipolar. Yo sueño con una nueva gobernación mundial, un gobierno mundial. Tenemos que pensar en un nuevo gobierno mundial. Nuestro senador que habló de
de esa cuestión. Hoy no se puede discutir ningún problema de desarrollo económico si no vemos la cuestión ambiental. No basta crecer el PIB, es necesario ver si ese PIB respeta la naturaleza y el planeta, la calidad del aire, del agua, preservando nuestro mar. Es necesario saber esta cuestión ambiental está al orden del día y no vamos a resolverla si no hay un nuevo gobierno mundial. Voy a dar un ejemplo. Hace 20 años fue aprobado el protocolo de Kioto o un poco más. Estados Unidos de América del Norte no firmó el protocolo de Kioto. No lo firmó. Se habla mucho de ayudar a los países pobres, a tener energía limpia, etc. Pero en el fondo, los países desarrollados han hecho menos de lo que deberían en esa cuestión ambiental. Yo recuerdo que en Copenhague en 2009, Obama me habló diciendo que quería crear un fondo como el FMI para ayudar a los países pobres en la cuestión ambiental. Yo le dije a Obama, no queremos un fondo con el FMI. ¿Entiendes? No queremos ese fondo. Es un fondo nefasto. Porque solo sabe dar opiniones con respecto a los países pobres. Cuando hubo la crisis de 2008 y quebró el FMI, sencillamente se cayó. Solo saben hablar cuando la crisis es en México, en Argentina, en Bolivia o en Brasil. O sea, crisis es en Alemania, Francia, Estados Unidos. Él sencillamente se calla. No queremos ese fondo. Queremos que ustedes hagan una inversión productiva en países africanos. No queremos ser convertidos en santuario de la humanidad. Queremos compartir una política de preservación ambiental en que todos tengan derechos y deberes. Necesitamos de un gobierno nuevo. Nos vamos al foro internacional, aprobamos reglas, pero cuando las reglas son discutidas adentro del Estado Nacional, ellas no son aprobadas. Y entonces todo sigue igual. Yo recuerdo que el mundo rico en 2008 me decía que en 2020 toda Europa tendría por lo menos 10% de etanol en su gasolina. Recuerdo que toda Europa decía que tendría 10% de aditivos en gasolina. Ya estamos en 2022 y eso no sucedió. En el encuentro de Copenhague, Europa y Estados Unidos se reunieron con la idea de culpar a China por la polución y la contaminación del mundo. Y yo estaba de acuerdo y que China era el país que más contaminaba, pero yo no podría castigar a China si Inglaterra, que tenía 200 años de industrialización, no pagara la deuda ambiental histórica que tenían con el planeta. ¿Qué historia es esa? Los que habían contaminado realmente no tenían la culpa. Después hubo el encuentro de París, hubo una voz extraordinaria en Brasil. Nosotros asumimos el compromiso de reducir el desmatamiento y reducir el efecto del gas, y cumplimos. Pero una parte del mundo no cumplió. Nosotros tenemos un problema. Cuando la gente pobre trata de la cuestión del medio ambiente, no es solo cuidar nuestras tierras, nuestra agua, es cuidar nuestro pueblo que muere en la periferia, sin tratamiento de agua, sin energía, sin calidad de educación, de salud,
la gente que vive en el fin del mundo. Entonces es algo mucho más serio y necesitamos una nueva gobernanza mundial. ¿Por qué México no puede estar en la seguridad de la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Por qué Nigeria no puede estar? ¿Por qué África del Sur no puede estar? ¿Por qué Egipto tampoco en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué no puede estar India? ¿Por qué Alemania y Japón no votan? ¿Por qué tienen que ser solo esos 5, los de siempre? Y algunos con derecho a veto. Esa es una pelea que tenemos que hacer. Si queremos construir un mundo más saludable, más humano, que queremos construir. Por eso, querido Ricardo, quisiera agradecerte a cada senador y senadora y decirles, la democracia es la cosa más importante que tenemos en la política. Cuando yo veo lo que sucedió en la Unión Europea, cuando veo lo que sucedió, siempre me dije, la Unión Europea es un monumento a la democracia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los países volvieron a sentarse, a platicar, hicieron un parlamento, un banco central, una moneda en común. Es más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Y yo creo que aquí en América Latina podemos construir algo de nuestro tamaño, por supuesto. Algo para nuestras necesidades, calidades. Ningún país tiene que abrir mano de lo que ya hace, pero podemos hacer un poco de lo que nunca hicimos y pelear para tener representatividad en los foros internacionales. Esa es una obligación de los países de América Latina. Voy a terminar diciendo algo a ustedes. Cuando empezamos a discutir en hacer las Olimpiadas en Brasil en 2016, yo descubrí algo absurdo. Suiza tiene más delegados en el COI, en la organización que decide a dónde será, de lo que todo el continente africano. Un país como Nigeria tiene 140 millones de habitantes. Suiza, con poquísimos, tiene 5 delegados. Italia tiene 5. Y ahí uno va a Europa, la propia tiene más que América Latina y África juntas. Me parece que las cosas fueron hechas para ellos. Entonces, eso vale para la economía, eso vale para la salud. Y ahora con la pandemia, en Brasil tuvimos 650,000 muertes. La mitad de ellas debido a la irresponsabilidad de nuestro gobierno, que hasta hoy no cree en la pandemia, hasta hoy no cree en el COVID, hasta hoy no cree en las vacunas. Nunca fueron a visitar a un pariente de una víctima, nunca. Pero aquí ustedes ya se vacunaron. Brasil se tardó, pero tardó mucho porque el presidente no quería comprar las vacunas. Pero en los países africanos que todavía no han recibido las vacunas, ¿por qué el mundo rico, que compró prácticamente 75% de todas las vacunas producidas en el mundo, ya hay gente tomando la cuarta? Yo ya tomé la tercera, pero hay millones de personas pobres que ni siquiera han tomado la primera. Entonces, el mundo nunca será justo mientras los países no dividan todo de forma justa en el mundo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.